La NASA es probablemente la agencia espacial más famosa del mundo. Cuando escuchamos su nombre es fácil pensar en astronautas, cohetes, la Luna o Marte. Durante más de 6 décadas ha sido responsable de algunos de los descubrimientos más importantes de la historia. Pero hay una pregunta que casi nunca nos hacemos. ¿Por qué se creó la NASA? La mayoría de las personas respondería que nació para explorar el espacio, y aunque esa sea su misión actual, la realidad es que su origen fue muy diferente. Para entenderlo tenemos que viajar a finales de los años 50. En ese momento, el mundo estaba dividido por una enorme rivalidad. Estados Unidos y la Unión Soviética competían para demostrar cuál de los dos era la mayor potencia del planeta. No solo querían tener el ejército más fuerte, también buscaban liderar la ciencia, la tecnología y cualquier avance que podría demostrar su superioridad. En medio de esa competencia ocurrió algo que nadie esperaba. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó al espacio el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Hoy puede parecer un objeto muy simple, pero en aquella época fue un acontecimiento que sorprendió al mundo entero. Por primera vez, un objeto construido por el ser humano orbitaba la Tierra. Para muchos fue un logro científico extraordinario, pero para Estados Unidos significó algo mucho más preocupante. Si los soviéticos habían sido capaces de enviar un satélite al espacio, también demostraban que estaban desarrollando cohetes cada vez más avanzados. De un momento a otro, la sensación era que la Unión Soviética había tomado la delantera en una carrera que apenas comenzaba. Y aquí la reacción fue inmediata. Estados Unidos entendió que no podía seguir trabajando con proyectos separados. Necesitaba reunir a uno de sus mejores científicos e ingenieros bajo una misma organización, una que pudiera impulsar el desarrollo espacial de una forma mucho más rápida. Así, el 29 de julio de 1958, nació la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, mejor conocido como NASA. Aunque hoy la imaginamos como una enorme agencia llena de tecnología de última generación, en sus primeros años era muy diferente. No existían los grandes cohetes que conocemos, ni las misiones a Marte, ni los telescopios espaciales. Todo eso todavía estaba por construirse. La NASA apenas daba sus primeros pasos y tenía una enorme responsabilidad sobre sus hombros. El problema era que el tiempo no estaba de su lado. Mientras la agencia comenzaba a organizarse, la Unión Soviética seguía acumulando nuevos logros. Cada avance aumentaba la presión sobre Estados Unidos y dejaba claro que recuperar el liderazgo no sería nada sencillo. Aquí la NASA necesitaba demostrar que podía competir. Pero antes de pensar en llegar a la Luna, había un reto mucho más urgente: enviar a un ser humano al espacio. Puede parecer un pequeño objeto comparado con todo lo que vino después, pero en ese momento era un desafío enorme. Nadie sabía exactamente cómo reaccionaría el cuerpo humano fuera de la Tierra, cuánto tiempo podría permanecer en el espacio o si era posible traerlo de regreso de forma segura. Sin embargo, si la NASA quería demostrar que estaba lista para competir, ese era el siguiente paso, y mientras Estados Unidos trabajaba para conseguirlo, la Unión Soviética estaba a punto de volver a adelantarse, iniciando una de las competencias más intensas de toda la historia de la exploración espacial. Cuando la NASA apenas comenzaba a dar sus primeros pasos, ya tenía un enorme problema. La Unión Soviética no se había conformado con lanzar el primer satélite al espacio. Poco tiempo después, volvió a sorprender al mundo. El 12 de abril de 1961, un joven piloto llamado Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Pero fue suficiente para demostrar que los soviéticos seguían liderando la carrera espacial. Para Estados Unidos fue otro golpe inesperado. Mientras la NASA todavía se preparaba para sus primeras misiones, su principal rival acababa de conseguir otro logro histórico. Y aquí la presión aumentaba cada día. Pero unas semanas después ocurrió algo que cambiaría por completo el rumbo de la agencia. El presidente John F. Kennedy anunció un objetivo que, en ese momento, sonaba casi imposible: llevar a un ser humano a la Luna y traerlo de regreso sano y salvo antes de que terminara la década. Hoy sabemos que ese objetivo se cumplió, pero en 1961 parecía una locura. Estados Unidos ni siquiera había logrado poner a una persona en órbita alrededor de la Tierra y ya estaba hablando de llegar a otro mundo. Aún así, la NASA aceptó el desafío. Antes de pensar en la Luna, primero tenían que aprender a viajar al espacio. Durante los siguientes años, pusieron en marcha los programas Mercury y Gemini, dos proyectos que sirvieron para desarrollar la tecnología y preparar a los astronautas para cada misión cada vez más complejas. Cada lanzamiento era una oportunidad para aprender algo nuevo y acercarse un poco más al gran objetivo, pero el camino estuvo lejos de ser sencillo. En 1967, durante una prueba del Apolo 1, un incendio dentro de la cápsula provocó la muerte de 3 astronautas que se encontraban a bordo. Fue uno de los momentos más difíciles en la historia de la NASA. Durante un tiempo, muchos llegaron a pensar que el sueño de llegar a la Luna había terminado. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. La agencia revisó por completo sus sistemas de seguridad, corrigió errores y continuó trabajando. A veces olvidamos que detrás de un gran avance también hubo fracasos, pruebas y decisiones muy difíciles. La llegada a la Luna no fue cuestión de suerte,
fue resultado de años de aprendizaje. Y finalmente, el 16 de julio de 1969, el mundo entero observó el lanzamiento del Apolo 11. 4 días después, Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la superficie de la Luna mientras Michael Collins permanecía orbitando en el módulo de mando. Era la primera vez que un ser humano pisaba otro mundo. Con aquella misión, la NASA no solo cumplió la promesa hecha por Kennedy años atrás, también cambió para siempre la historia de la exploración espacial. Después de la llegada a la Luna, la pregunta ya no era si el ser humano podría abandonar la Tierra. La verdadera pregunta era mucho más emocionante. Si habíamos sido capaces de llegar hasta la Luna, ¿qué otros lugares podríamos explorar? Y esa pregunta marcaría el comienzo de una nueva etapa para la NASA, una en la que el objetivo ya no sería ganar una carrera, sino descubrir los secretos del universo. Después de que el Apolo 11 llegara a la Luna, mucha gente pensó que la NASA ya había cumplido su misión. Había logrado algo que hace pocos años antes parecía imposible. Pero dentro de la agencia la idea era muy distinta, porque si habían sido capaces de llegar a la Luna, la siguiente pregunta era inevitable. ¿Qué más había allá afuera? A partir de ese momento, la NASA dejó de enfocarse únicamente en llevar astronautas al espacio y comenzó a desarrollar misiones capaces de explorar lugares donde un ser humano tardaría décadas o incluso siglos en llegar. Era el comienzo de una nueva etapa, una en la que los protagonistas ya no serán los astronautas, sino los robots y las sondas espaciales. Uno de los proyectos más importantes fue Skylab, la primera estación espacial de Estados Unidos. Gracias a ella descubrieron cómo reaccionaba el cuerpo humano después de pasar largos periodos en el espacio, información que todavía hoy es fundamental para planear futuras misiones a la Luna y Marte. Pero mientras Skylab orbitaba la Tierra, la NASA ya preparaba una misión mucho más ambiciosa. En 1977 lanzó las sondas Voyager 1 y Voyager 2, con el objetivo de explorar los planetas gigantes del sistema solar. Lo que nadie imaginaba era que terminaría convirtiéndose en dos de las misiones más exitosas de toda la historia. Gracias a ellas vimos por primera vez de cerca Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Descubrieron volcanes activos, nuevas lunas y enormes océanos ocultos bajo capas de hielo, lugares que hoy están entre los principales candidatos para buscar vida fuera de la Tierra. Y lo más increíble es que las Voyager nunca dejaron de viajar. Décadas después de su lanzamiento, siguen alejándose del Sol y continúan enviando información. De hecho, una de ellas ya se encuentra en el espacio interestelar, convirtiéndose en el objeto construido por el ser humano que ha llegado más lejos. Y como si eso no fuera suficiente, ambas llevan un mensaje muy especial. En su interior viaja un disco de oro con sonidos, imágenes y música de nuestro planeta. Es una especie de presentación de la humanidad pensada para cualquier civilización que algún día pudiera encontrar esas ondas. Pero pocos años después llegó otro proyecto que cambiaría por completo nuestra forma de ver el universo, el telescopio espacial Hubble. Curiosamente, el Hubble comenzó con un problema enorme. Las primeras imágenes salieron borrosas debido a un defecto en uno de sus espejos. Parecía un fracaso millonario. Sin embargo, la NASA consiguió repararlos en el espacio, algo que parecía imposible. Pero gracias a esa misión, el Hubble terminó regalándonos algunas de las fotografías más impresionantes jamás tomadas y nos permitió observar galaxias situadas a miles de millones de años luz de distancia. Con el paso de los años, la NASA también envió misiones a Venus, Mercurio, Júpiter y Saturno, y especialmente a Marte. Aquí cada robot que aterrizaba sobre el planeta rojo encontraba nuevas pistas de que hace miles de millones de años allí existieron ríos, lagos y condiciones muy diferentes a las actuales. Poco a poco, Marte dejó de ser un planeta completamente muerto para convertirse en uno de los lugares más prometedores en la búsqueda de vida pasada. Para ese momento, la NASA ya no competía únicamente contra otro país, ahora competía contra los propios límites del conocimiento humano. Cada misión respondía una pregunta, pero al mismo tiempo había muchas más. Sin embargo, mientras el público seguía de cerca estos grandes descubrimientos, dentro de la agencia también surgían ideas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Algunas nunca llegaron a construirse, pero otras estuvieron sorprendentemente cerca de hacerse realidad. Y cuando conoces esos proyectos, entiendes que la NASA no solo ha explorado el espacio, también ha imaginado formas de explorarlo que todavía hoy parecen adelantadas a su tiempo. Después de décadas explorando el espacio, la NASA ya no tenía que demostrar que podía llegar más lejos que cualquier otro país. Ahora era vista como una de las organizaciones científicas más importantes del mundo. Cada nueva misión nos ayudaba a entender mejor el universo y parecía que todo eran éxitos. Pero detrás de esos logros también existieron proyectos que nunca llegaron a despegar, accidentes que marcaron a toda una generación y decisiones que cambiaron el rumbo de la agencia para siempre. Uno de los proyectos más curiosos fue NERVA, un programa que buscaba desarrollar motores de propulsión nuclear para viajar mucho más rápido por el sistema solar. Si hubiera llegado a utilizarse, los futuros viajes a Marte habrían sido mucho más cortos. El proyecto avanzó durante varios años, pero finalmente fue cancelado cuando el interés por las misiones tripuladas disminuyó. También existieron planes para construir una base permanente en la Luna poco después del programa Apolo.
La idea era convertir nuestro satélite en un punto de partida para futuras misiones hacia Marte. Sin embargo, los recortes de presupuesto hicieron que esos planes quedaran archivados durante décadas. Aunque muchas de esas ideas nunca se hicieron realidad, demostraron que la NASA siempre estaba pensando varios pasos por delante. Sin embargo, no todos los desafíos fueron tecnológicos. En 1986, el transbordador Challenger explotó apenas unos segundos después del despegue. Millones de personas seguían la misión en directo por televisiones y el accidente conmovió al mundo entero. La NASA suspendió sus vuelos mientras investigaban qué había ocurrido y revisó por completo sus protocolos de seguridad. Años después, en 2003, la historia volvió a repetirse. El transbordador Columba se desintegró durante su regreso a la Tierra y los 7 astronautas que viajaban a bordo perdieron la vida. Fueron 2 de los momentos más difíciles en la historia de la agencia. Sin embargo, también dejaron importantes lecciones. Muchas de las medidas de seguridad que hoy existen nacieron precisamente después de esas tragedias, pero además de los accidentes, la NASA ha tenido que enfrentarse a otros retos muy diferentes. Las teorías de conspiración. La más conocida asegura que el humano nunca llegó a la Luna. A pesar de todas las pruebas que existen, esa teoría sigue apareciendo una y otra vez. Con el paso de los años, también han surgido supuestas fotografías de ovnis, objetos extraños y otros fenómenos captados durante distintas misiones. En la mayoría de los casos, esos videos e imágenes terminan teniendo explicaciones bastante simples, como reflejos, partículas flotando frente a la cámara o efectos de iluminación. Aún así, estas historias han contribuido a rodear a la NASA de una aura de misterio que continúa despertando la curiosidad de millones de personas. Y quizá eso tenga una explicación muy sencilla. La propia NASA reconoce que todavía sabemos muy poco sobre el universo. Aún desconocemos qué es exactamente la materia oscura, cómo funciona la energía oscura o si existe vida en otros mundos. Es decir, la agencia no guarda todas las respuestas. De hecho, cuanto más descubre, más preguntas aparecen. Y precisamente esa curiosidad es la que sigue impulsando cada una de sus misiones. Porque después de más de 6 décadas explorando el espacio, la historia de la NASA está muy lejos de terminar. Ahora su mirada vuelve a estar puesta en la Luna, en Marte y en otros lugares del universo que apenas hace unos años parecían completamente inalcanzables. Después de más de 6 décadas, sería fácil pensar que la NASA ya consiguió todo lo que podía conseguir. Llegó a la Luna, exploró casi todos los planetas del sistema solar, envió sondas más lejos que cualquier otro ser humano y cambió para siempre nuestra forma de entender el universo. Pero la realidad era muy diferente. Hoy la NASA está viviendo en una nueva etapa. Después de más de 50 años, su objetivo es regresar a la Luna con el programa Artemis. Esta vez no solo se trata de plantar una bandera. La idea es aprender a vivir y trabajar allí durante varios periodos, porque la Luna podría convertirse en el primer paso para algo mucho más ambicioso: llevar seres humanos a Marte. Y si es así, sería un desafío completamente distinto. Un viaje a Marte no dura unos cuantos días como ocurrió con la misión Apolo. Puede tomar varios meses, y los astronautas tendrían que enfrentarse a problemas que todavía estamos aprendiendo a resolver, desde la exposición a la radiación hasta la falta de recursos para sobrevivir tan lejos de la Tierra. Mientras esos planes avanzan, la NASA también sigue explorando el universo con nuevos instrumentos. Uno de los más importantes es el telescopio espacial James Webb, que está observando algunas de las galaxias más antiguas jamás vistas y estudiando atmósferas de planetas que orbitan otras estrellas. Cada nueva imagen nos recuerda que el universo sigue siendo mucho más grande y extraño de lo que imaginábamos. Pero quizá las misiones más emocionantes sean aquellas que todavía no han llegado a su destino. En los próximos años, la NASA planea estudiar con mucho más detalle lugares como Europa, una de las lunas de Júpiter, donde existe un enorme océano oculto bajo una gruesa capa de hielo. Muchos científicos creen que si alguna vez encontramos vida fuera de la Tierra dentro de nuestro sistema solar, ese podría ser uno de los lugares con más posibilidades. Y esa idea nos lleva a una pregunta que ha acompañado a la humanidad durante siglos. ¿Estamos solos en el universo?